La Revolución Mexicana, la revolución de líderes muertos. Cada 20 de noviembre recordamos al millón de víctimas que ha dejado la Revolución Mexicana, derrocando a un héroe dictatorial después de unas elecciones amañadas. El gran discurso de primero los pobres y sufragio efectivo no reelección de un chaparrito espiritista. Pero ¿recordamos sus muertes? Solo sabemos quiénes son, qué hicieron, pero la mayoría no sabemos cómo murieron. Así que hablaremos de los revolucionarios importantes, desde Madero hasta Obregón. Pero no podemos empezar sin hablar primero de Porfirio Díaz, el héroe que cayó en desgracia después de la firma de los tratados de Ciudad Juárez y marcharse exiliado a París, en Francia. Vivió lejos de la revolución junto a su esposa Carmelita, dando paseos, recibiendo noticias de lo que pasaba en México, intentar obtener un perdón del presidente que esté en turno, y así teniendo la esperanza de regresar a su hacienda en Oaxaca. En 1914 su salud empeoró hasta morir en cama, lejos de México. El 2 de julio de 1915 fue sepultado en una capilla hecha por su esposa, para nunca regresar ni muerto a México. Francisco y Madero. La muerte de Madero es la más conocida. Después de ignorar las seguidas advertencias de varios de sus generales, de sus consejeros, de sus políticos y hasta de su hermano, que había una conspiración por parte de Félix Díaz y Victoriano Huerta. Con el suceso del 9 de febrero, donde Manuel Mondragón, Félix Díaz y Bernardo Reyes rumbo a tomar Palacio Nacional contra la defensa de Lauro Villar, donde muere Bernardo Reyes, y después de sufrir una primera derrota, estos se repliegan hacia la ciudadela, y durante los próximos 10 días hubieron muchos combates entre militares, calle por calle, manzana por manzana, casa por casa, hasta que el 18 de febrero Madero es traicionado y encerrado junto con su vicepresidente y el general Felipe Ángeles en una sala en Palacio Nacional. Durante la noche del 22 al 23 de febrero trasladarían solamente al presidente Madero y a su vicepresidente Pino Suárez a la prisión de Lecumberri, mientras que a mitad de camino los bajan del auto en el que iban, los golpean y después los ejecutan. Después aparentan un tiroteo para no parecer un asesinato. De todos modos, la noticia del día siguiente fue: el presidente Madero ha sido asesinado junto con su vicepresidente. Victoriano Huerta. Después del golpe de estado y asumir la presidencia de manos de Pedro Lascurain, el presidente con la presidencia más corta de todo México, corto periodo de gobierno, con su ejército federal sosteniendo su gobierno, que en su mayoría estaba siendo reclutado a base de levas y constituido por varios presos, algunas personas de etnia indígena, gente pobre o borrachos, y siendo derrotado varias veces por los constitucionalistas al mando de Obregón, y siendo destruido finalmente por Villa en Zacatecas, renunciando el 15 de julio de 1914. Su exilio lo pasó en varios países por un corto tiempo. Primero fue a Jamaica, y después se fue al Reino Unido. Después de eso se dirigió hacia España, para terminar llegando finalmente a los Estados Unidos, donde tuvo pláticas con el capitán alemán Franz von Richtstein, quien le prometía a Huerta dinero y armas para tomar México, con la promesa de iniciar una guerra contra Estados Unidos e interrumpir la venta de municiones a Europa. Con todo planeado y reclutando a Pascual Orozco, uniéndose con él, viajaron hacia Texas para iniciar el levantamiento armado, pero es detenido por las autoridades estadounidenses en Nuevo México, junto con Orozco, que se quedó en la prisión militar de Fort Bliss, en Texas.
Tras pagar una fianza se le concedió permanecer en arresto domiciliario debido a su estado de salud. Tuvo un nuevo intento para cruzar a México y es encarcelado una vez más para ya no salir, ya que muere de cirrosis hepática el 13 de enero de 1916. Un personaje olvidado que es Pascual Orozco, líder de una facción durante la Revolución Mexicana que al inicio se unió al levantamiento de Madero en Chihuahua, tomando la ciudad Juárez, y después, al sentir que no se cumplía el plan de San Luis, se proclama con el plan de la empacadora en 25 de marzo de 1912. Y después es derrotado por Huerta y otros generales locales, y al caer herido en uno de los combates sale huyendo hacia los Estados Unidos, pero manteniendo tropas en el suelo nacional. Tras el golpe de estado de Huerta, este se reconcilia con Pascual y pone a su disposición a sus ororquistas. Tras ser derrotado por fuerzas constitucionalistas y Huerta exiliado, Orozco hace lo mismo. Tiempo después se juntarían de nueva manera, recibiendo la promesa de dinero y armas por parte de Franz von Richthofen, un general alemán, y son arrestados en Nuevo México y mandados a la prisión militar de Fort Bliss en Texas. Pascual Orozco logró escapar de la prisión para reunir un ejército en México. Sin embargo, no lo lograría, ya que el 30 de agosto de 1915, junto con 4 compañeros, fueron abatidos por Rangers de Texas y enterrado en el mismo Texas. Tiempo después, sus restos regresaron a Chihuahua. Emiliano Zapata. Un líder importante del sur, que a falta de la importancia de la historia oficial como uno de los defensores de tierra y libertad con el plan de San Luis de Madero y después levantándose contra este mismo, para después levantarse contra Huerta tras el golpe de estado, para después junto con Villa defender la Convención de Aguascalientes contra las fuerzas constitucionalistas de Carranza. Fue derrotado varias veces por el ejército de Obregón y diezmado por Pablo González. El ejército libertador del sur estaba acabado para 1918, con la muerte de varios cabecillas importantes, la munición escasa, la ley agraria de Carranza y la constitución del 17, solo le quedaba la guerra de guerrillas. Se debía de asesinar a Zapata. Fue la orden dada a Pablo González, encomendó a Jesús Guajardo, quien se hizo pasar como un aliado, dando munición a los zapatistas, fusilando a algunos federales, e invitaba a Zapata a la hacienda de Chichimeca, donde al final le emboscarían. A él y a su escolta de 10 personas. Ahí es donde Zapata muere, en la hacienda Chinameca, el 19 de abril de 1919. Tras su muerte, le toman varias fotos a su cadáver e incluso es paseado por por el estado de Morelos, para que todos pudieran ver que Zapata había muerto. Venustiano Carranza. Después de que Álvaro Obregón derrotara a la División del Norte en las batallas de Celaya y ganando contra las fuerzas de Zapata, y se hiciera una nueva constitución y empezara la reconstrucción del país, hasta que en 1920 Carranza planeaba dejar el poder en manos de Ignacio Bonillas, lo cual a Obregón no le parecía, ya que él era el héroe de la revolución. Se expide una orden de arresto contra Álvaro Obregón, y este huye hacia Sonora y se junta con el grupo de los sonorenses, un grupo de generales oriundos de Sonora. Firmando el plan de Agua Prieta, se dirigió a matar a Carranza el 23 de abril de 1920. Gran parte del ejército se unió a Obregón y Carranza huye con el archivo de la nación, el tesoro de la nación, sus diputados, las familias, las tropas leales, y se van en tren hacia Veracruz. La caravana fue acosada por remanentes de Zapata. Militares como Pablo González y Jesús Guajardo volaron las villas del tren, así que tuvieron que continuar el viaje a caballo con unos pocos militares fieles, destacando al general Francisco L. Urquizo y a Francisco Mujía.
El 21 de mayo de 1920, en la Sierra de Puebla, en un pueblo llamado Tlaxcalatengo, donde pasaron la noche, y ahí es donde sufre una traición a manos de Rodolfo Herrera, en un tiroteo en la noche donde muere Carranza, y posteriormente Álvaro Obregón llegaría a la presidencia. José Doroteo Arango Arámbula, o Pancho Villa, uniéndose a la revolución desde el levantamiento de Madero hasta el final de sus días, comandando la legendaria División del Norte, y posteriormente ser derrotado en Celaya y Agua Prieta a manos de Álvaro Obregón. Se repliega toda la División del Norte y dejar ir a su casa a varios de los soldados de la división y reducir sus números bastante, hasta que en 1920 firma los tratados de Sabinas, acordando desmovilizar totalmente la División del Norte, garantizando que sus soldados volverían a la vida de ganaderos, agricultores, mineros, entre otras, y se le da una hacienda en Canutillo, en Durango, y se le permitiría conservar una escolta de sus dorados. Pero con la rebelión de la Huertista en 1923, con temor de un resurgimiento de la extinta División del Norte, se cuenta que Álvaro Obregón o Plutarco Elías Calles contactó con el coronel Lara para matar a Villa, mientras se dirigía a una fiesta familiar el 20 de julio de 1923 en Parral, en una emboscada, recibiendo 16 disparos junto a su escolta. Y ahí es donde muere el legendario Centauro del Norte. Después de que fuera enterrado, su cadáver fue decapitado. No se sabe dónde quedó su cabeza, ni quién fue. Cabe destacar que entre la gente corría una versión de la muerte, con la pregunta, ¿quién mató a Pancho Villa? Y la respuesta era, cállese, cállese, cállese. Los hermanos Flores Magón, con el famoso periódico Regeneración y el hijo del Aguizoncle, antiporfiristas, anarquistas y radicales, Jesús, Ricardo y Enrique Flores Magón fueron los hermanos. Se les recuerda como los ideólogos primeros de toda la Revolución Mexicana. Dieron a conocer la necesidad de un cambio político, denunciando la carencia entre las clases bajas. El primero de los tres hermanos en morir fue Ricardo Flores Magón. El 16 de marzo de 1918, en su último número de Regeneración, dieron la llamada de todos los anarquistas de no unirse a la Primera Guerra Mundial, por lo cual el gobierno de Estados Unidos los arrestaría. A Ricardo le dieron 20 años de cárcel, acusado de sabotear el esfuerzo bélico de los Estados Unidos. No fue hasta el 21 de noviembre de 1922, muere en la cárcel por una enfermedad cardíaca. El siguiente en morir fue Jesús Flores Magón, el único de los hermanos que se quedó a ayudar a Madero, como subsecretario de Justicia y subsecretario de Gobernación. Después de la muerte de Madero fue exiliado. Regresaría con el periodo de Carranza, ayudando al Partido Liberal Mexicano. Se dedicó a las leyes con su esposa Lucrecia Rojas. Moriría el 7 de diciembre de 1930. El último hermano, Enrique Flores Magón, se mantuvo redactando el Regeneración hasta 1917. Después de la muerte de Ricardo, regresaría a México en 1923. Apoyó la candidatura de Lázaro Cárdenas, participó en la Liga Nacional Agraria y la Confederación Campesina Mexicana en San Luis Potosí. No encontré mucha información acerca de la vida de Enrique, solo que al final moriría en la Ciudad de México el 28 de octubre de 1954. Álvaro Obregón, el general más destacado de toda la revolución, genio estratega, uniéndose mediáticamente con Madero, y después se uniría con el movimiento de Carranza, donde tendría sus mayores logros, destacándose como comandante en el ejército constitucionalista, derrotando a los federales, ororquistas, zapatistas,
villistas y convencionistas. Cuando Carranza no le dio la sucesión presidencial, huye hacia Sonora y con sus amigos generales firma el plan de Agua Prieta, terminando con la muerte de Carranza. Gobernando exitosamente 4 años, sin embargo, Adolfo de la Huerta, al no ser elegido como sucesor, llama a las armas y se le une poco más de la mitad del ejército. La guerra no duró mucho. De la Huerta fue derrotado y exiliado. Durante el gobierno de Calles, comenzó la Guerra Cristera y reformó la Constitución para que fuera legal la reelección no inmediata. Así para que se reeligiera Álvaro Obregón en 1928, donde terminó ganando ya que todos sus oponentes habían sido fusilados, y al ser electo fue invitado a comer por los diputados el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla. Fue cuando el dibujante Ángel de León Torral, con la excusa de dibujar a Álvaro Obregón, le disparó 6 veces a quemarropa. Años después, se descubriría que fueron más de 6 disparos, ya que hay la evidencia de varios orificios de bala de distinto calibre, de distintas direcciones, de distintas cercanías. Y el 1 de diciembre de 1928 asume como presidente interino Emiliano Portes Gil, hasta 1930, donde asume como presidente Pascual Ortiz Rubio, y es el desenlace del Maximato. Y bueno, muchachos y muchachas, sé que este ha sido un video muy diferente a lo que yo suelo hacer aquí en mi canal. ¿Pero por qué? Bueno, yo soy un aficionado de la historia, me gusta mucho la historia, y por eso, con el propósito del 111 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana Maderista, quise hacer este video en conmemoración aquí en mi canal. Ya sé que ya pasó una semana, incluso más. No lo sé, ha sido el video que literalmente más esfuerzo me ha costado, y espero que les haya gustado. Así que por favor compártanlo con sus amigos, denle pulgar arriba, suscríbanse a este canal y no se olviden de seguirme en mis demás redes sociales. Vean mis otros videos y estén al tanto de Los Desconocidos Podcast, que es el podcast nuevo del canal. Así que sin más que decir, esto ha sido todo y nos vemos hasta otra. ¡Chao!